Hola, buenos días. Les habla Sonia Fernández. Voy a ser durante este año lectivo su facilitadora en Práctica Jurídica 1. Y el día de hoy vamos un poco a explicarles en qué consiste esta materia, porque viene a romper un poco las estructuras que traen los estudiantes de Derecho en su formación. Esta materia se dicta generalmente a nivel de tercer año de Derecho. Ya los estudiantes vienen formándose en la parte teórica del derecho en general, y ahora lo vamos a introducir, o de alguna forma lo vamos a conectar con la realidad jurídica venezolana, sobre todo con la realidad en el ejercicio de la profesión, pero la venezolana. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de ustedes, si yo les pregunto ahorita cuál es la imagen del abogado tradicional que se transmite en los medios de comunicación, en las películas de Hollywood, en las redes sociales, seguramente ustedes me van a decir que es un hombre bien vestido, enflusado, con un maletín, que es el que pues ejerce y va a los tribunales. Pero esa es una forma estereotipada del abogado y no concuerda con la realidad venezolana, porque en primer lugar el clima en Venezuela no permite que una persona esté enflusada al mediodía en el pleno centro de Caracas, donde están la mayoría de los tribunales. Aquí digamos que hay un poquito más de informalidad en cuanto al vestir del docente y del profesional. Otro de los aspectos que es importante hacer esa conexión es con la realidad de los tribunales venezolanos. Nosotros normalmente vemos en las películas escenarios muy majestuosos donde se celebran las audiencias de los juicios. Un estrado donde el juez está en un sitio muy visible, muy formal, y cada personaje que interviene en el juicio tiene una disposición especial en el ambiente. El jurado está en su zona determinada, el Ministerio Público o el abogado acusador de un lado, el abogado defensor del otro lado. Pero esa no es la realidad en Venezuela. Los tribunales en Venezuela no son así. Si usted va a un tribunal de control, que son los tribunales que se encargan de imputar la comisión de los delitos en Venezuela, usted cuando llega es una sede pequeña, asignada, el juez está en un pequeño escritorio, algunas veces son tantos los expedientes que cuesta ver dónde está el juez, el secretario, el Ministerio Público, los abogados defensores y privados están de pie, no están en un sitio especial para hacer su planteamiento, y los imputados están esposados, todos metidos en un pequeño espacio donde se celebra la audiencia. Entonces nosotros tenemos que prepararnos a ustedes como abogados para esa realidad. Puede ser que usted se gradúe y se vaya al exterior de la República y ejerza en una realidad distinta. Pero en Venezuela los tribunales son así. Reina la informalidad y es una práctica que requiere mucha tolerancia, mucha paciencia, porque los tribunales son una representación de lo que Venezuela hoy en día no escapa de esa realidad. Y es ir a los tribunales a pleno centro de Caracas todos los días y representa, ¿verdad?, un esfuerzo importante. Y hay que acostumbrarse a eso para que no te termine absorbiendo la situación. Entonces, un poco eso es lo que yo quiero que vayamos adecuándonos. Romper un poco ese esquema de pensar que el abogado es aquel que anda bien vestido y que va a unos tribunales donde todo funciona de maravilla. No, eso no es así. ¿Okay? Puede ser que el abogado vaya 5 veces a la semana al tribunal y el tribunal no despacha. Y usted de las 5 veces perdió su viaje. Hay que acostumbrarse a esa realidad. Yo quiero que ustedes se vayan conectando con eso, que es la verdad de la justicia en Venezuela. Pero para ello es bien importante que ustedes tengan siempre en cuenta que el abogado debe o tiene un marco
legal, y como somos abogados lo primero que debemos tomar en cuenta es el marco legal, un marco legal que regula esta profesión. En este caso es la ley de abogados. Los abogados tenemos una ley especial que rige el ejercicio de nuestra profesión, donde están establecidos los deberes y derechos que deben cumplirse para el buen ejercicio de la profesión. Adicionalmente, existe lo que se conoce como el Código de Ética Profesional del Abogado, si bien no es una ley de la República, porque no es dictada por la Asamblea Nacional, sí es un conjunto de normas de orden técnico, de orden ético, dictadas por la Federación de Colegios de Abogados, con el fin de tener unos parámetros de conducta abstractos, pero que puedan servir de guía al abogado en el ejercicio de su profesión y que él pueda enmarcarse dentro de dos elementos fundamentales que te exige la ley de abogado, y es que el abogado debe actuar con lealtad y probidad. Esa lealtad y probidad es con respecto al juez, con respecto a la contraparte, con respecto a los demás abogados que tú te puedas encontrar en el ejercicio profesional, pero sobre todo, y quizás la más importante, es la lealtad y probidad con el cliente. La relación humana más importante que lleva a cabo un abogado es la relación con el cliente. Y el cliente es un ser humano, y el ser humano pues tiene muchos conflictos, emociones, a las que también hay que saber cómo ir manejando en el proceso para que no termines tú involucrado demasiado en el asunto, porque en definitiva el problema es del cliente y no es del abogado. Entonces también para eso hay como que prepararse un poquito. El problema es del cliente y no del abogado. Tienen ustedes que mentalizarse que esta es una profesión que las obligaciones que cumplimos no son de resultado. Nosotros no garantizamos un resultado. Nosotros garantizamos que vamos a utilizar las artes adecuadas para que se dé ese resultado. Pero no podemos garantizar resultados porque el resultado depende de muchas variables. Tan es así que depende de la opinión de un sujeto, un tercero, que es el juez. Y entonces pues no podemos garantizar que el juez efectivamente va a resolver el asunto conforme a nuestro criterio. Pero sí podemos, ¿verdad?, a utilizar las mejores artes y las técnicas establecidas para lograr ese resultado. ¿Cuáles son generalmente esas técnicas? En las técnicas de la oratoria forense, ¿verdad?, que nos habla de la convicción y la persuasión. La convicción se refiere más a razonamientos lógicos. La persuasión se refiere al manejo de las emociones. Entonces, la convicción en materia, por ejemplo, un juicio en el cual se está defendiendo un reparo que se ha hecho al señal, pues resulta muy útil la técnica de la convicción porque serán números, fórmulas, ¿ok? Pero en el caso de un divorcio, tal vez me resulte más utilizar técnicas de persuasión, mover los sentimientos del juez, del jurado, de los que están participando para lograr ese resultado. Eso lo vamos a trabajar durante este año lectivo. Las técnicas fundamentales de oratoria, pero sobre todo no la oratoria en general, sino la oratoria forense, la que va dirigida a los abogados. Entonces recuerden siempre eso, y esta profesión, como todas, para aprenderla hay que ejercerla personalmente. El único oficio que se puede aprender en cabeza ajena es la peluquería, pero de resto, para poder tener experiencia y artes y sobre todo manejo de vocabulario y técnicas procesales, hay que ejercerla uno mismo para conectarse con ese mundo, con esa realidad. Entonces, dentro de un marco ético, muy importante, vamos a reforzar mucho todo lo que tiene que ver con la ética profesional, vamos a ir viendo los escenarios que el abogado se va enfrentando en su realidad profesional. Para la próxima clase vamos a conversar sobre el secreto profesional del abogado, sus implicaciones, sus particularidades. Pero hoy, para finalizar la clase, quiero dejarles una reflexión.
Eduardo Couture, un autor argentino, escribió Los mandamientos del abogado. Son 10, pero yo solo le voy a citar el último, el 10º, que les quede como una reflexión de la importancia de hacer este ejercicio profesional, pero apasionadamente, que te guste lo que estás haciendo. Dice el 10º de los mandamientos: ama a tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Esa es la finalidad de esta cátedra. Vamos a tratar de reforzarles a ustedes sus herramientas, las habilidades que tengan, las actitudes. Haremos las correcciones que se consideren pertinentes, pero con miras a eso, a ser buenos abogados. ¿Ok? Esa es la temática del día de hoy y bueno, espero que tengan todos un feliz y bendecido día.